Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. El Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Gloria al Señor. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo desde el verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos en esta noche estar delante de ti. Hemos venido delante de tu presencia, Señor, para alabarte, para honrarte, para darte gracias por tu misericordia, que son muchas y grandes para con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, para rogarte, Señor, que tu Espíritu llene nuestro corazón abundantemente y tu amor crezca en nosotros más y más, para amarte a ti y amar a los hermanos como tú nos amas. Ayúdanos, Señor, que se desarrolle en nosotros este amor, Señor. Este amor se desarrolle sobremanera y podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, conforme está establecido en el primer y gran mandamiento. Mi Señor, delante de ti estamos en esta noche. Rogamos envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Sea tu Espíritu Santo, Señor, operando y obrando, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprender y percibir tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, verso 16, el capítulo 1 de Marcos. Marcos justamente, él comienza mostrando el inicio del ministerio del Señor. Marcos comienza mostrando el inicio del ministerio de aquel de quien estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre de mí. Hame enviado el Señor a predicar buenas nuevas. Hame enviado el Señor a vendar los corazones. Hame enviado el Señor a abrir las puertas a los presos, a dar libertad a los cautivos. Hame enviado el Señor. Entonces aparece en escena justamente el enviado de Dios. Y cuando nosotros miramos, hermano, en este capítulo 1, entonces encontramos que el enviado de Dios comienza su ministerio solo. Porque le precedió Juan el Bautista, pero Juan el Bautista no trabajó con él. Juan el Bautista estaba preparando el camino para aquel que iba a venir. Por eso él se identifica y él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y luego dijo: porque viene detrás de mí uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo bautizo en agua, pero este bautiza con Espíritu Santo y fuego. Me fue dada una señal sobre quién viene a descender el Espíritu Santo. Ese es el enviado, ese es el que bautiza con Espíritu Santo, ese es el que ahora tiene que seguir su ministerio, comenzar su ministerio. Y la Biblia dice que Jesús vino a ser bautizado por Juan. Y cuando Juan bautizó al Señor, dice: yo vi descender del cielo, dice, el Espíritu Santo en forma de paloma que venía sobre de él. Porque era el inicio del ministerio. Entonces, nosotros miramos, cuando inicia Jesús el ministerio, su ministerio, ¿cómo lo inicia? En la virtud y en el poder del Espíritu.
Por eso hemos estado nosotros estudiando la palabra de Dios y viendo cómo el Señor le mandó a los discípulos que vayan, que esperen, que no salgan así nomás, no, que vayan, que esperen ser embestidos de poder. Cuando ustedes sean embestidos de poder y el Espíritu de Dios venga sobre de vosotros, entonces ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, y me van a ser testigos hasta lo último de la tierra, pero esperen ahí hasta ser embestidos del poder de lo alto. Entonces, cuando Juan bautiza, hermano, es bautizado el Señor por Juan, entonces y Juan lo miró y le dijo, es necesario que yo mengue y él crezca. Es necesario que sea así. No se puso celoso. Veo que algunos se ponen celosos y sí, porque allá son más y nosotros somos menos, entonces le entra celo. Ojalá que ellos sean menos que nosotros, un celo tonto que no debería de ser así. Sin embargo, cuando Juan escuchó que ellos eran más, se puso contento. Se alegró su corazón. Es necesario que él crezca. Cuando él habla del amigo de la esposa, dice, el amigo, cuando oye la voz del esposo, se alegra porque viene el esposo. No se pone mal porque llega el esposo, se pone contento. Por eso cuando aparece Cristo, no es que hermano Juan el Bautista se puso mal y cuando los discípulos le dijeron, ahí van mucho más que los que están con nosotros, tampoco se puso mal, se puso contento. Dijo, es necesario que sea así, él tiene que crecer, yo tengo que menguar, yo soy el que tengo que menguar y él tiene que crecer, porque cuando él comienza a crecer, mi ministerio está llegando ya a su fin. Y así fue, porque la Biblia dice, hermano, que Juan el Bautista murió degollado a causa de la palabra de Dios, le cortaron la cabeza, perdió la cabeza por causa del evangelio. Le cortaron la cabeza a causa de la verdad de Dios que él estaba anunciando y él era el predecesor justamente de aquel de quien estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre de mí. Entonces, nosotros miramos este pasaje que hemos leído y decimos que este es el principio del Evangelio del Señor Jesucristo, donde comienza a predicar y el Espíritu de Dios abundante en él empieza a hacer operaciones de milagros, de señales. Y la Biblia, hermano, dice que pasando por un lugar, dice que estaban pescadores y cuando pasó por ahí le dijo a dos, vení en pos de mí. Y luego dice la Biblia, dice que dejando todo le siguieron. Y pasó por otro lado, y hermano, y estaba justamente Jacob y Juan su hermano, y la Biblia dice, y también dice, los llamó. Y ellos dejando a su padre y las redes y todas las cosas, dice, le siguieron. Era el inicio. Entonces, ¿cómo empezó Jesús? Solo. ¿Y con quién empezó a caminar? Justamente con seguidores. Con seguidores, porque a partir de ahí que empieza el Señor haciendo señales, prodigios y milagros, la gente asombrada empieza a seguirle. Entonces comienza a haber seguidores del Señor y Él va caminando y Él va hablando y Él va enseñando y empiezan a estar seguidores con Él. Cuando nosotros leemos el verso del capítulo 14 del libro de San Lucas capítulo 14, el verso 25 dice, y grandes multitudes iban con él. Entonces inició solo. Luego que va anunciando y hablando, ve a dos y lo llama. Y ellos le siguieron. Y luego ve a otro dos y lo llaman. Y ellos le siguieron. Pero cuando nosotros leemos capítulo 14 de Lucas, dice que grandes multitudes iban con él. Entonces ya estaban los seguidores, estaban todos mirando los milagros, habían visto la multiplicación del pan, de los peces, un montón de cosas, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, entonces todos estaban contentos por lo que estaban pasando y estaban siguiendo a Jesús, estaban escuchando lo que hablaba, estaban siguiendo a Jesús y parecería ser como que era una gran congregación poderosa y fuerte. Sin embargo, cuando llegó este punto de que una gran multitud iba con él, Jesús le dijo algo muy serio a los seguidores. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer
e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí entra en escena una palabra, la palabra discípulo. No es lo mismo discípulo que ser un seguidor. Un seguidor es sigo cuando yo quiero, voy cuando yo quiero, estoy cuando yo quiero. Pero un discípulo es alguien, hermano, que es justamente un seguidor de un maestro que va aprendiendo del maestro lo que él enseña, que le va dando un crecimiento y lo va llevando a una madurez espiritual, de tal manera que lo que él recibe lo lleva a la práctica y da testimonio de lo que aprendió mostrando mediante lo que él hace. Entonces no es lo mismo un seguidor, porque un seguidor no puede mostrar nada. Un seguidor es un oidor olvidadizo, alguien que escuchó, sí, pero él luego sigue la ronda, hermano, y su movimiento. Sigue danzando, es como las moscas, hay moscas que danzan así, dan vuelta, multitudes de mosquitas que dan vuelta así y de repente viene un pájaro volando y pasa por el medio abriendo su boca y se traga unas cuantas, todas se dispersan, pero luego vuelve el remolino de vuelta y siguen haciendo lo mismo. Así es un seguidor. Un seguidor lo conmueve un momento, el suceso, lo que pasó, pero después él sigue en la misma, diríamos, sigue en la suya. Entonces, un seguidor y un discípulo no son lo mismo. Por eso Jesús, dice la Escritura, le habló a todos ellos y le habló de ser discípulo y que para ser discípulo era necesario abandonar, dejar ciertas cosas, porque si no se dejaban ciertas cosas no podían ser discípulos. Entonces, el valor que tiene el ser un discípulo, porque es mediante el discípulo que después Dios hace algo, lleva adelante. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y luego dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿a quiénes? ¿Para quién puso el Señor justamente y estableció estos ministerios? Justamente para perfeccionar ¿a quién? A los seguidores. A los seguidores no se lo puede perfeccionar. Ellos no pueden ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque son oidores olvidadizos, porque escuchan la palabra y ellos siguen haciendo lo mismo. Para ellos la palabra es como si nada. ¿Qué importa que dice que no tenga que tomar esto? Yo tomo y se acabó. ¿Qué importa que dice que yo no tenga que hacer esto? Yo lo hago y se acabó. Esto es un seguidor. Sin embargo, un discípulo mire y dice, no, dice que esto no tengo que tomar, no lo tomo. No, dice el Señor que esto no tengo que hacerlo, no lo hago. ¿Por qué? Porque es un discípulo. Un discípulo es un aprendiz de un maestro, quiere decir que aprende y lo que él aprende lo lleva a un crecimiento espiritual, porque este crecimiento se produce en base de lo que él vive, por lo que aprende, dando testimonio de lo aprendido. Entonces tiene una actitud, tiene una forma, y cuando viene la palabra enseñada por el maestro, oye lo que el Espíritu habla, dice a la iglesia y lo lleva a la práctica, y la palabra que no puede volver vacía produce en él aquello para lo que es enviado. Un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual. Entonces, ya no se trata de que alguien sea simpatizante o que sea simpatizante alguien de alguien. O sea, es simpatizante del pastor, es amigo del pastor, es amigo del maestro, es amigo del apóstol. Es esto, ya no se trata de eso, porque la amistad no le da crecimiento. Lo que da crecimiento es el ser discípulo. Usted a un discípulo lo va a escuchar cuando habla, que él habla las cosas que su maestro habla. Pero un seguidor, él habla lo que quiere.
Un discípulo va a visitar a un hermano, entonces habla de la palabra, lo que Dios recibió, lo que sí, el Señor nos viene llevando así, y lo que dijo el Señor, vio hermano. Un seguidor no, él habla de allá, habla del otro lado, habla de lo que se le viene a la mente, lo que se le viene al corazón, porque no es un discípulo, es un seguidor. No puede llevar el hilo de una dirección, de una predicación que Dios va mandando, porque él es un seguidor. Entonces lo que le viene a la mente habla, y lo que menos dice es lo que el Espíritu viene hablando y diciendo a la iglesia. Los discípulos hablan de lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Cuando conversan de la dirección con que Dios los va llevando y lo que el Espíritu Santo va iluminando. De eso ellos van hablando. ¿Por qué? Porque ellos están atentos a lo que el Espíritu dice y lo ponen dentro de su corazón, lo practican y después le dicen a otros, no, sí, hágalo. Usted no sabe la bendición que es esto, porque yo lo oí, lo llevé a la práctica y usted no sabe lo que es. Porque él lo practicó, lo gustó y luego hablan todos de la misma cosa. Todos hablan la misma palabra, tienen la misma dirección. ¿Por qué? Porque son discípulos. Los discípulos no hablan cualquier cosa, hablan todos de lo mismo. Entonces la Biblia dice, y él mismo constituyó. Entonces Dios constituyó, habla de un ministerio y después dice, ¿para qué lo constituyó? Para perfeccionar. Entonces, ¿a quién va a perfeccionar? A los santos. A los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los discípulos, los que han creído a todo lo que el Señor dice, los que han creído y han recibido toda la enseñanza que Dios va dando. Entonces, mediante la palabra que Dios va enviando, ellos son perfeccionados. Nadie, por más que quiera, se va a poder perfeccionar a sí mismo. Por más que quiera y busque, no lo va a poder lograr. El perfeccionamiento viene por la revelación de la palabra que Dios envía a la congregación. Mediante ello viene el perfeccionamiento de los santos. Mediante aquello que el Señor estableció, mediante aquello que el Señor, hermano, colocó. La Biblia dice, y Él mismo constituyó. Es decir, hermanos, son legal y oficialmente aprobados por Dios para que tenga un crecimiento la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los que van creciendo? Los discípulos. Y los seguidores, y siguen siendo seguidores nada más. Y nunca llegan a nada. Nunca pueden llegar a algo. ¿Por qué? Porque son seguidores, no son discípulos. Jesús le dijo a los que le seguían, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijo, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces nosotros hablamos en una oportunidad de este pasaje. Esa palabra aborrecer no es odiar, sino que significa amar menos. Esto es decir, se debe amar primeramente a Dios, amar más al Señor, amar más al Maestro que aún su propia vida, amar más al Maestro que aún a su propio familiar, que a su propio cercano, amar más al Maestro que justamente aquellos que le puedan rodear. Por eso es que Jesús dijo, si alguno ama más que a mí, dice, no puede ser mi discípulo. Si ama a otro más que a su maestro, no puede ser discípulo de ese maestro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo cambia, pero aquel que es verdadero discípulo no hay nada que lo haga cambiar. Él está firme ahí, no. Todos se escandalizaron. Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, todos se escandalizaron, todos se fueron. ¿Quiénes son los que se fueron? Los seguidores. Porque eso cualquier cosita le cae mal. Y no, a mí me parece que eso no es así. Ah, no, yo abandono, yo me voy. Ah, no, esto no. Y siempre todas las cosas a los seguidores le caen mal. Cuando algo no es conforme a lo que ellos piensan en su corazón, entonces le cae mal. Porque ellos quieren que las cosas sean conforme a su corazón. Sin embargo, el discípulo no. Él quiere formar su corazón al corazón de Dios. Entonces quita su voluntad, su pensamiento y se somete bajo la palabra del Señor, bajo la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo así, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que anuló? Anuló su voluntad propia.
¿Para qué? Para dar su cuerpo, su vida, dársela a Dios justamente a hacer tu voluntad. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a llevar a cabo. Entonces Jesús, lo primero que hizo, comienza solo el ministerio, luego empieza a llamar, empiezan a estar con él, a seguirle, porque la Biblia dice, hermano, que llamó justamente a Jacobo y a Juan, y la Biblia dice que lo siguieron. Después llamó, hermano, a otro más, y también dice que le siguieron. Entonces, ¿qué es lo que eran? Eran seguidores. Y después vemos que en la medida que va caminando, entonces la gente, viendo los milagros, las señales y las bendiciones que se producían, comienza a ir con Jesús, y nosotros alcanzamos a este punto donde dice que grande multitud iban con él. Grande multitud. Y Jesús a esa grande multitud habló de discípulos. Quiere decir que a él no lo llenaba el ser mucho. Somos una gran cantidad. La cantidad que somos. Habría una pregunta de por medio. ¿Son discípulos? Porque ¿de qué sirve la multitud de seguidores si no son discípulos? Porque con la multitud de seguidores no se va a hacer nada. En cualquier cosa que sucede ahí nomás van a abandonar, van a dejar, se van a apartar, se van a ir. Por cualquier cosa ya van a hacer, hermano, escándalo. Y ya van a decir, no, ¿cómo va a decir este que si no comemos su carne, si no bebemos su sangre? No, nosotros no vamos, así, los seguidores son así. Sin embargo, los discípulos no. Eso tienen otro pensamiento, porque su visión es otra, su pensamiento es otra, no es el pensamiento de su corazón, sino que justamente ellos se quieren someterse a la voluntad de Dios, sometidos a Dios. Entonces el apóstol Pablo, él habla de lo que el Señor constituyó y dice que los preparó, los puso, los mandó, los envió, los aprobó oficial y legítimamente, aprobado por Dios, para perfeccionar no a los seguidores. Es imposible perfeccionar a los seguidores, porque ellos no tienen oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ellos van en pos de su propio corazón, son meramente seguidores. Van siguiendo a aquel que hizo la multiplicación del pan. Este da pan, vamos detrás de él. ¿Qué hace? Multiplica los peces, hay comida, viejo, vamos. Entonces Jesús mira eso y dice, a mí no me interesan los seguidores, porque con los seguidores no voy a poder hacer nada. Yo necesito discípulos, y yo, pero quiero decirle algo a todos los que quieren ser discípulos, que para ser discípulos justamente hay un proceso a donde tienen que llegar. Y hay que ver si le da el oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Y si su corazón acepta lo que el Espíritu dice, pues nosotros leímos así, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijo, hermanos y hermanas, y también su propia vida. Entonces usted lo mira así a un seguidor y usted está loco, ¿cómo que voy a aborrecer a mi mamá? Así que voy a amar más al maestro que a mi mamá, que a mi papá, que a mi mujer, que a mis hijos, que a mi marido, que a mis hermanos, que a mis conocidos, que aún a mi más que a mi pues. Este está loco, un seguidor piensa así. Le escandaliza la palabra de Dios. La palabra, hermano, de Dios le escandaliza porque no pueden comer. Para ellos, hermano, es alimento sólido, difícil de masticar, de digerir, y ellos lo escupen. Escupen para afuera la palabra porque ellos no pueden hacerlo. Porque los seguidores no pueden comer de la vianda firme. Sino que la vianda firme es para los que han alcanzado madurez, aquellos que mediante ser discípulos son capaces de ingerir y de tomar la palabra de Dios y hacerla propia. Son capaces de negarse a sí mismos, son capaces de amar más al Señor que a su padre, que a su madre, que a su mujer, que a su hijo, que a su hermano, que a su hermana. Son capaces aún de entregar su propia vida para el servicio del Señor. Entonces, para ellos, la palabra de Dios, hermano, ellos pueden masticarla tranquilamente y tragarla y digerirla porque han dado su vida al Señor. Si Jesús no hubiera dado su vida,
él no hubiera podido llevar a cabo el ministerio que le había sido asignado. Por eso es que Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, pero yo la doy. Entregar su vida, no vivir su vida entregando su voluntad a la dirección de Dios y a la voluntad de Dios. ¿Quién será capaz de hacer esto? Los discípulos. Para los seguidores esto es algo imposible, una locura. Las muchas letras te han vuelto loco. No estoy loco, excelentísimo hermano. Hablo palabras de cordura y de verdad. No estoy loco, no estoy loco. Cuando nosotros leemos el 33 de este Lucas capítulo 14, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, nosotros miramos, hermano, en las cosas que parece ser que para ser discípulo hay que dejar. Entonces, nosotros miramos y decimos, oh, esto es mucho, esto es demasiado. Entonces, si estas cosas que dice que hay que dejar para ser discípulo es mucho y es demasiado, entonces, ¿qué tanto valor tiene el ser discípulo? ¿O usted cree que el ser discípulo es menor de las cosas que se dejan? No, el ser discípulo es algo, hermano, muy elevado, que no hay forma de obtenerlo o de ganarlo. Por eso, hermano, Jesús dice, el que no dejar, entonces usted mira todos estos bienes materiales que Jesús dijo que hay que dejar y a usted le parece que es mucho, pero si usted pudiera entender lo que es de ser discípulo del Señor, un hombre honesto, íntegro, justo, correcto, recto, formado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si usted pudiera entender lo que es llegar a ser discípulo del Señor, glorificaría a Dios. Señor, nos llamaste para esto, tamaña cosa, nos llamaste para esto, hacernos como tu Hijo mediante el discipulado. Su boca le quedaría chica para agradecer a Dios. Al no comprender el valor de lo que es, entonces nos parece que dejar estas cosas es mucho, es demasiado. Pero la entrega de estas cosas para ser discípulo después lo lleva a otra cosa. Primero se viene siendo un seguidor, va escuchando al maestro, luego se hace un discípulo y luego de hacer un discípulo va hacia otro lado. Es lo que nosotros hemos leído en el libro de Efesios, dice así. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, que son los discípulos, para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque un seguidor no puede estar en un ministerio. ¿Por qué? Porque es inconstante. Porque hace como él quiere, según su corazón. Porque él es el que pone las reglas y la forma y la manera y no se somete bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo va a entrar en un ministerio alguien que simplemente es un seguidor y no llega a ser un discípulo? Nunca lo va a hacer. Y no solamente eso, nunca podrá ser perfeccionado. Habrá escuchado todo de punta a punta. Judas también escuchó todas las enseñanzas, sin embargo se perdió. Se perdió. Por eso Jesús dijo, así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba el Señor? Discípulos. Hombres que sean capaces de negarse a sí mismos, de vencer el pecado, la maldad, la iniquidad, la inmundicia.
hombres que sean capaces de presentarse delante de Dios y decirle, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Hombres que sean capaces de negarse a sí mismo y de decirse no a sí mismo y someterse bajo la dirección del Señor. Discípulos, discípulos. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas, capítulo 6, verso 12, el escritor dice lo siguiente. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Eh? Entonces, entraron dentro del apostolado. ¿Quiénes son los que entraron? Discípulos. No entraron seguidores. ¿Quiénes son los que el apóstol Pablo dice, hermano, para la obra del ministerio? Aquellos que han sido perfeccionados por los que el Señor constituyó. Perfeccionados, que han oído, que toman la palabra del Señor, son seguidores de un maestro, aprenden del maestro para crecer en madurez espiritual y viven y dan testimonio de lo que han aprendido llevando a cabo lo que el Espíritu habló y dice a la iglesia. Entonces pueden mostrar que no solamente escuchan, oyen y conocen, sino que también hacen. ¿Sabe cuánto hay que escuchan, conocen y no hacen? Y siguen el curso de su vida como seguidores. ¿Por quién es blasfemado el evangelio? Sino por los seguidores. Entonces Jesús dice así, Lucas 6:2, en aquel día fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, los llamó a todos, porque no eran solo 12 discípulos. Habían aceptado el reto muchos. Y muchos se habían atrevido a hacer el paso al frente en el llamamiento de Dios. Y muchos se habían atrevido a decir, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Dieron el paso al frente para el servicio de Dios. Y la Biblia dice, y llamando a sus discípulos, escogió a 12. Quiere decir que no eran 12, eran un montón de discípulos, pero él escogió. Él escogió, ¿de quién? De los discípulos, Entonces, ¿a dónde los introdujo? Al ministerio. Que son justamente lo que él escogió para que estén con él, no para que le sean la contra, para que se le vuelvan el contra, para que le discutan y para que le digan, no, eso no es así, está equivocado el maestro está equivocado, no es así, está equivocado el pastor, no es así. No, los llamó para que estén con él, para que aprendan de él, para que lo perfeccionen, sean perfeccionados y luego sean como el maestro, así. Mayor que el maestro no iban a poder ser, pero sí igual que el maestro en las enseñanzas que él le daba. Entonces, escogió 12 de ellos para que esté con él, a los cuales la Biblia dice, hermano, que los llamó apóstoles. ¿A quiénes escogió? A los discípulos, seguidor de un maestro que aprende de él para crecer en madurez espiritual, viviendo y dando testimonio de lo que aprendió, mostrando lo que aprendió mediante las obras. Entonces, un discípulo es una persona fiel, que significa fiel, digno, alguien digno de confianza, que se le puede confiar algo. Pablo, en sus cartas, él dice, doy gracias a Dios, dice, por medio de Jesucristo, que me tuvo por fiel, confiándome el ministerio. Entonces, ¿a quién le confía el Señor este glorioso evangelio, ministerio que nosotros hemos recibido? Justamente a los discípulos, a los fieles. Me tuvo por fiel, confiándome el evangelio. Y nosotros vimos el ministerio que le había sido confiado, no el ministerio de la letra, sino el ministerio del espíritu.
para que habiendo nacido en el Espíritu, por el Espíritu, vivan en el Espíritu y muestren una vida espiritual. Entonces, estaban con Él, aprendían de Él, manifestaban lo que ellos habían aprendido en obras, en hechos, crecían espiritualmente, alcanzaban una madurez espiritual, entonces empezaban a estar capacitados para enviarlo a hacer alguna obra. Un seguidor no tiene capacidad porque nunca aprendió, entonces no se lo puede mandar. Entonces, ¿a quién se envía? A los que se han sometido a la voluntad del Señor, de su Maestro, entonces van aprendiendo y ahora Él sí lo puede enviar porque Él confía, es decir, es un hombre fiel, que es fidedigno, que es hombre de confianza, es confiable, entonces se le puede confiar una misión. Agarro un perro y le pongo una bolsita con milanesa y se lo pongo en la boca y le digo, andá a llevar allá hasta la esquina y entregásela a fulano. ¿Usted cree que va a llegar? La misión que le doy al perro, a mitad de camino se acabó la bolsa y todo lo que tenía. Entonces, ¿qué se le puede confiar a un seguidor? Nada. No va a poder cumplir. Por eso es que el Señor busca discípulos. Entonces, primero es un seguidor. Pero después de un seguidor tiene que convertirse en discípulo, porque siendo discípulo entonces puede ser perfeccionado para entrar luego para el servicio, es decir, entrar luego, hermano, a la obra del ministerio, entrar a un ministerio para llevar a cabo cosas. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1, comienza la misión y dice así. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A quiénes mandó? Discípulos, a los discípulos. Los envió a predicar del reino, los envió a que hablen la palabra del Señor y que sanen los enfermos. Les enseñó, los instruyó, estaban con ellos, oyeron la instrucción del Señor, guardaron en su corazón lo que Él le mandaba, iban obedeciendo a lo que la palabra de Dios le iba enseñando, se iban perfeccionándose y ya estaban en capacidad para llevar a cabo obra. Por eso lo mandó. Dios nunca manda a alguien que no tiene capacidad todavía. Lo mandó porque ya estaban en capacidad y salieron y fueron. Y hay en otro pasaje que dice que volvieron gozosos de lo que había ocurrido. Contentos, los demonios se nos sujetan, dijeron. Y Jesús los miró y le dijo, no se pongan contentos solo de que los demonios se sujeten. Pónganse contentos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso les tiene que dar alegría. Esto es algo normal de los hijos del reino. Que los demonios se sujeten es algo normal de los hijos del reino. Que los enfermos se sanen porque ellos ponen la mano es algo normal de los hijos del reino. Gócense en que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros leemos el libro de Lucas capítulo 10, verso 1, dice lo siguiente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Y estos no eran seguidores, estos eran discípulos también. Nosotros no nos olvidemos, reunió a los discípulos y escogió 12, pero no desechó el resto. La elección de los 12 fue sin desechar a los otros que no los llamó para ser apóstoles. ¿Por qué 12? Porque 12 eran la tribu de Israel y cada uno de ellos representaba justamente a una de las tribus de Israel. Figuradamente, cada uno de ellos representaba porque eran 12 las tribus de Israel. Entonces, escogió 12 y puso 12 apóstoles. Pero los demás, no porque escogió los 12, significaba que estos eran superiores y mayores que los demás. No. Nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos un varón Esteban.
No era ni pastor, ni evangelista, ni apóstol, ni maestro. Dice que era, hermano, simplemente un diácono. Y dice, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, no podían resistir las palabras como él hablaba, de una forma tan gloriosa que le tapaba la boca a todo aquello que querían imponerse sobre la palabra de Dios. Y era simplemente un diácono. Entonces, cuando Dios eligió a esto, no desechó a los demás. Estaban muy presentes. El Señor, cuando escogió a los 12, estaban muy presentes los demás. Por eso es que acá dice que después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Quiere decir que aunque no tenían un título, ni tenían un ministerio designado como apóstol, sin embargo tenían la misma autoridad que ellos y la misma gracia y el mismo poder. Porque sin título, porque no es el título el que echa fuera demonios, ni es el título por el cual se sanan los enfermos, es por el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros hablamos de la necesidad que toda la iglesia sea llena del Espíritu Santo para que por mano de toda la iglesia se produzcan milagros, señales y prodigios. No por la mano de uno, por mano de toda la iglesia llena del Espíritu Santo del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y el verso 9 dice, y sanad a los enfermos que haya en ella y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y sanad a los enfermos. También tenían autoridad. ¿Por qué? Porque no eran seguidores, sino que eran discípulos. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, la escritura dice así, Cristo es muerto, crucificado, muerto, sepultado, resucita al tercer día, aparece a los discípulos por más de 30 días y luego le da el mandamiento. Capítulo 28 de Mateo, verso 19. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nosotros miramos el mandamiento del Señor ahora a los apóstoles y le dice, vayan y hagan discípulos. Le habrá dicho, con los seguidores no van a poder hacer nada. Con los discípulos vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y a esos discípulos enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Para que ellos también, como ustedes hacen la obra, como yo la hice, porque el Padre esté conmigo, yo esté en ustedes y también esté en el corazón de ellos. Enséñenle que guarden y que lleven a cabo las cosas que yo les mandé. Entonces, ¿quiénes son los que iban a hacer esto? Los discípulos, no los seguidores. Entonces, volvemos de vuelta al principio. Jesús aparece en escena solo. Empieza a anunciar, empieza a llamar, empiezan a seguirle, son seguidores. Gran multitud, pero luego empieza a enseñarles para que sean discípulos. Nosotros hemos sido llamados, todos hemos sido llamados, justamente como ellos, llamados. Y vinimos al Evangelio, aceptamos a Cristo, nos bautizamos. Pero de ahí en adelante, de nosotros depende qué es lo que queremos ser. ¿Seguidores o discípulos? Pero una cosa tenemos que saber, con los seguidores Dios no va a hacer nada. Lo va a hacer con los discípulos. Ojalá en el corazón de todos ustedes esté el ser discípulos del Señor y el Señor cumpla en este lugar lo que está escrito. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así se ha hecho y se cumpla su palabra. Amén, hermano. Nos ponemos de pie, buscando ser discípulos del Señor, no oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos. Te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, Señor, tu
misericordia para con nosotros. Gracias por este supremo llamamiento que has hecho en nosotros. Nos llamaste, Señor, y nosotros hemos comenzado siendo seguidores, pero entendemos por medio de tu palabra que tú estás llamando al discipulado y nosotros queremos ser discípulos tuyos, Señor, para llevar a cabo adelante la misión encomendada, Señor, a los primeros apóstoles. Mi amado Señor, que el poder de tu Espíritu llene nuestro corazón, se abra nuestra mente, nuestro sentido y nos regocijemos con gran alegría delante de ti. Gracias, Padre, te damos por tanto amor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor. Gracias.